Lejos de las encuestas previas que daban como cómodo ganador a Joe Biden, el candidato demócrata parece que no tiene para nada cerradas las elecciones y que están abiertas, y con el correr de las horas se van haciendo cada vez más ajustados los resultados. Trump a estas horas llevaba la delantera en varios de los estados claves. Son más o menos a las 2:30 de la mañana, el presidente de Estados Unidos se arrogó la victoria, dijo que habían ganado y que iba a recurrir a la Corte Suprema si no le daban el triunfo. Esto abre todo un escenario político de mucha crisis en Estados Unidos, y para eso estamos en comunicación con Juan Cruz Ferré, corresponsal de Left Voice para Argentina. Juan Cruz, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, Juan Cruz, empecemos por el principio. ¿Qué se sabe a esta hora y qué no de las elecciones? Bueno, ¿qué se sabe? Primero que nada, que la carrera o las elecciones fueron mucho más peleadas de lo que anunciaban las encuestas. Parece una, eh, parece revivir la experiencia de 2016, donde Ujú. las encuestas le daban una ventaja de 4 o 5 puntos a Hillary Clinton en los estados del Rust Belt, del cinturón de óxido, donde, bueno, en Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Y la verdad que se ve que está mucho más peleado. Biden estaba, o los demócratas esperaban dar un batacazo en alguno de los estados importantes del sudeste, como Florida o Georgia o North Carolina, y ninguno de esos estados parece que todos van a finalizar como con Trump como ganador. Así que por lo menos lo que sabemos ahora es que sí, es una carrera muy peleada, es un escenario que claramente favorece a Trump porque ya venía anunciando que que había fraude, que iba a impugnar las elecciones, que iba a frenar el recuento de votos, sobre todo los votos por correo, y evidentemente es un intento de suprimir un voto que es mayoritariamente demócrata, que se sabe que es mayoritariamente demócrata, pero bueno, si la diferencia hubiera sido mucho más importante desde el primer momento, si Biden hubiera ganado Florida o alguno de estos estados importantes y terminara el día de elecciones con una ventaja a favor de él significativa, todas estas maniobras serían mucho menos posibles para hacerlo por el lado de Trump, digamos. Claro, entiendo incluso en Florida estaría sacando una ventaja aún mayor que la que había sacado con Hillary Clinton. Sí, mejoró los números en muchos distritos, en muchos condados. El voto latino en Florida lo está favoreciendo mucho. Ujú. Hay mucho latino exiliado de Cuba, lo que coloquialmente se llama gusanos, anticomunistas. Hay venezolanos también antichavistas, antimaduro, y Trump, como ustedes saben, agitó mucho el fantasma del comunismo, resaltando esta emergencia de nuevos sectores dentro del Partido Demócrata que se llaman socialistas, aunque obviamente no lo son, pero que proponen políticas más progresivas, y que entonces, aunque Biden no tomó prácticamente ninguna de esas medidas que proponía, por ejemplo, Bernie Sanders, bueno, le sirvió a Trump para resaltar, para exaltar ese fantasma del comunismo, y que ha solidificado su base y ha expandido incluso en este voto latino de Florida. Claro, y si tenés que dar una primera impresión sobre qué pasó con el no aluvión de voto azul, ¿no? Que se pronosticaba una mayor cantidad de personas votando, parece que no hubo muchos más electores que en elecciones anteriores. ¿Qué pasó con digamos, ese entusiasmo que supuestamente había en los demócratas y no se estaría corroborando? Bueno, yo creo que lo más importante es que los demócratas pensaban que ganaban simplemente por decir no, no somos Trump. O Ujú. sea, oponerse a Trump era suficiente para ganar. Y eso claramente se está demostrando, no sé si insuficiente, tenemos que esperar el resultado de eh, los resultados finales, pero sí es insuficiente para una ola azul como la que anunciaban. Evidentemente Biden es un candidato que no mueve mucho la aguja, no mueve mucho el amperímetro. El programa de Biden es completamente moderado.
hizo campaña diciendo que volvíamos a la normalidad, digamos, básicamente una campaña por el status quo. Entonces, evidentemente, en una situación de crisis, con un crecimiento de la economía desde el 2008, de la crisis 2008, que ha sido muy lento y mayoritariamente trabajos precarios, y la realidad económica, el estándar de vida de mucha gente, sobre todo la clase obrera blanca, los que no tienen títulos universitarios, bueno, desmejoró drásticamente. Entonces todos esos tipos dicen, no, yo no quiero volver a antes de Trump, porque tampoco me servía antes de Trump. Entonces están buscando un cambio de alguna forma, priorizan la economía. Trump hizo mucho eje en la economía, en reabrir la economía, en no... Eh, mientras que Biden hizo más eje en la pandemia, que es un hecho real y que mucha gente, más del 40% de los que votaron, dicen que es un sector, que es un área muy importante. También hay cerca de un 40% también de la gente que dice que lo más importante es la economía. Entonces, todas esas cosas se combinaron para darle un resultado, la verdad, bastante tibio en ese sentido. Y después sobre eso tenés, obviamente, eh, un sistema electoral que es profundamente antidemocrático. Entonces prácticamente se sabe que el voto popular lo va a ganar Biden. Hay un rechazo popular enorme a Trump, por su retórica, por su discurso racista, xenofóbico, por un montón de cuestiones que tienen que ver con el cambio demográfico también estadounidense. Pero bueno, como están dispuestas el sistema electoral, con el colegio electoral, con la supresión del voto, con un montón de mecanismos que hacen que el resultado final esté completamente distorsionado. Entonces eso beneficia a los republicanos más que a los Y demócratas. también, ¿no? Pensar que Joe Biden no era un candidato tampoco muy atractivo para la juventud negra por el Black Lives Matter, no hacía declaraciones muy felices tampoco. Exacto, el movimiento contra el racismo más importante en números, más grande de la historia de Estados Unidos. Entonces eso uno asumiría que le va a dar una victoria a Biden. Pero bueno, Biden en declaraciones se manifestó abiertamente en contra de financiar la policía, que Ujú. era, si uno quiere, la demanda más moderada, porque la demanda más radical era abolir la policía. Bueno, una, eh, los sectores de una vanguardia más radical. Pero aún así, incluso cuando se trata del récord histórico, y esto fue un punto que en los debates le fue muy mal a Biden, porque cada vez que en los dos debates Trump hizo hincapié en el récord, en el prontuario que tiene Biden de apoyar la criminalización por ejemplo, del uso de drogas que se usan más en la comunidad negra, como el crack contra la cocaína, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la reproducción del racismo institucional y estructural en Estados Unidos. Que Biden, por llevar 40 años en el gobierno de alguna u otra forma, como senador, como vicepresidente, bueno, tiene mucha responsabilidad. Claro. Juan Cruz, te hago una pregunta por lo que vos decís, por lo antidemocrático y también por el Black Lives Matter. Ayer se dieron algunas movilizaciones, por ejemplo en Washington, ¿no? A la noche. Sí, se vieron algunas movilizaciones, algunas protestas. La verdad que se esperaba, si vos veías las calles, tanto en Washington como en Nueva York, en Portland, por supuesto que hubo muchas protestas, en Filadelfia. Todos los negocios cubrieron los frentes con maderas, para proteger, porque se esperaban disturbios importantes. La verdad que hubo movilizaciones. No hubo grandes incidentes, grandes represión. No hubo grandes enfrentamientos, que también era el riesgo o lo que se esperaba entre milicias, por ejemplo, votantes de Trump y los que iban a votar. Eh, Así que dentro de todo, de lo tenso que se veían las elecciones, la verdad que terminó, o por lo menos el día de ayer, terminó en una cierta normalidad, digamos, con respecto a lo que se esperaba. Y todavía, bueno,
ustedes lo mencionó Pato ahora, está abierta un proceso judicial, hay varios juicios en curso y va a haber toda una operación legal para tratar de suprimir el voto y yo creo que en los próximos días va a seguir la tensión, evidentemente, y podemos esperar más movilizaciones, marchas, incidentes, enfrentamientos, etcétera. Juan Cruz, y en relación a la composición, digamos, cómo serían los escenarios con los datos que tenés ahora, en caso, digamos, de que gane Biden, lo que se plantea es que sería el primer presidente en no tener el control del Congreso, ¿no? ¿Cómo quedaría el Senado, cómo quedaría el Congreso con los datos que tenemos hasta ahora? Sí, bueno, los demócratas esperaban ganar las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Por los datos que se ven ahora, no van a ganar el Senado, lo van a retener los republicanos, así que eso dificulta muchísimo las políticas que puede implementar Biden. Al mismo tiempo, es una especie de, digamos, es negativo, pero yo creo que para los demócratas no es del todo negativo. ¿Por qué? Porque hay una gran expectativa en la presidencia Biden. Y si bien Biden dejó bien claro que no iba a dar Medicare for All o acceso universal y gratuito a la salud, que no iba a dar un montón de concesiones o parte de la plataforma de Sanders, aún así hay una gran expectativa. Entonces, el bloqueo en el Senado por parte de los republicanos puede ser una gran excusa, y ha sido históricamente una gran excusa, para los demócratas pintarse de progres y aprobar proyectos de ley en la Cámara Baja que son bloqueados en el Senado por los republicanos. Y así cada uno, digamos, le da lo que quiere a su base. Los demócratas proponen cosas espectaculares que no se van a aprobar y los republicanos la bloquean y los dos le están hablando a su base con lo que quieren escuchar y lo que quieren ver. Así que, y esta es una situación que en realidad se ha visto bastante en la historia de Estados Unidos, incluso cuando ganó Obama en el 2008, no tenía el control de las dos cámaras, lo ganó recién en las elecciones de medio término que continuaron, que siguieron en 2010. Y ahí hubo un periodo de 2 años en que los demócratas tuvieron el control de las dos cámaras, o sea que básicamente podían aprobar la legislación que quisieran. Y bueno, y es el momento también en el que no aprobaron salud universal, en el que no aprobaron todas las reformas pro sindicatos que prometieron que iban a aprobar y que prometieron de nuevo en este ciclo electoral, que obviamente tampoco lo van a hacer. Claro, recordemos, estamos en comunicación con Juan Cruz Ferré, él es corresponsal de Left Voice para Argentina. Juan Cruz, vos mencionabas que Donald Trump ya salió a decir a la noche que quería frenar el conteo de votos por correo. Explicabas un poco ya por qué de por sí las elecciones en Estados Unidos son completamente antidemocráticas, pero entiendo, a ver, corregime si en alguna de estas cosas estoy errado. El voto por correo favorecería a Biden, o sea, los que restan contarse, y si esto fuera la Corte está con mayoría republicana. Esto es así, digamos, lo que muestra, ¿no? Sería un caos aún mucho mayor. Claro, exacto. Bueno, sobre la base de que ya en Estados Unidos los votos que cuentan son los votos en los swing states solamente, ¿no? En los estados que pueden girar para uno u otro. Realmente a la campaña demócrata y republicana ni miran cuántos votos hay en California o cuántos hay en Nueva York, porque son estados que ya se sabe hacia dónde van a ir. Entonces, si sacan 2 millones más o menos de votos, no importa, no cuenta en definitiva. Claro. Entonces, eso ya es una base para entender por qué tanto énfasis y tanta campaña en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin. Ahora, sobre esa base de que es muy restringido, digamos, los votos que cuentan, ahora no solamente, digamos, el resultado va a estar definido no solamente por eso, sino también por los votos en esos estados que se van a contar, porque no está claro que se cuenten todos los votos. Y es cierto, obviamente, por
por dos cuestiones, la retórica de Trump alrededor del coronavirus, que bueno, que supuestamente es algo eh, que no hay por qué preocuparse y qué sé yo. La base de Trump fue mucho más a votar en persona y la base demócrata fue mucho más, envió más los votos por correo. Y además porque Trump desde temprano en la campaña anunciaba o alertaba que iba a haber fraude en el voto por correo, entonces mandaba más a su base a votar en persona. Por eso se espera que el voto por correo, y es lo que se está viendo también, que el voto por correo es predominantemente demócrata. De hecho, en Pensilvania, eh, lo que hay de recuento de voto por correo es 80% para Biden. Entonces, por ejemplo, tenemos, y yo creo que en gran medida, en realidad no es solamente mi opinión, sino es lo que se considera abiertamente, hay consenso, digamos que Pensilvania es la principal clave de estas elecciones. Y si bien ahora Trump tiene una ventaja importante de, creo que 55 contra 47 o algo así, Sí, bastantes puntos, con un 75% de los votos escrutados, pero bueno, de los votos por correo solo se contó un 25 o un 30%. claro. Y en ese 25-30%, Biden tiene el 80% de los votos. Entonces, y son cientos de miles. Entonces, se espera, y como Pensilvania es uno de los estados que no tiene muy aceitado el mecanismo de voto por correo, a diferencia de Florida, por ejemplo, entonces va a tardar mucho más. Se espera que hasta el jueves o viernes no tengan los resultados finales, por lo menos no tengan el recuento total de votos. Y se espera que Biden recupere mucho en estos próximos días. Por eso, para Trump es una cuestión central bloquear eso y decir, hay que frenar el fraude, mejorar las elecciones, y obviamente él en su mandato de 4 años nombró 3 ministros de la Corte Suprema, de los 9. Claro. Entonces, y sí, hay mayoría republicana y hay 3 tipos que yo no sé si responden, si se puede decir que responden directamente a Trump, pero sí claramente van a hacer todo lo posible por garantizar una victoria. Juan Cruz, bueno, vamos a seguir en contacto obviamente los próximos días por la situación política y la electoral, pero la última por ahí, para cerrar una primera impresión, gane quien gane, parece que lo que queda abierto es una crisis muy profunda del régimen. Si gana Trump va a seguir desarrollándose las tendencias a la polarización, si gana Biden también hay un sector radicalizado que responde a Trump. ¿Cómo ves el escenario político? Sí, claramente lo que se ve, por lo menos hasta ahora, es el régimen, es una gran polarización. Ninguno de los candidatos que gane va a ganar con una legitimidad muy importante, Ujú. y evidentemente hay cada vez más distancia entre la base de un candidato y la base del otro, y sobre todo hay un gran porcentaje de gente viviendo en Estados Unidos que no se ve representada por ninguno de los dos. Claro. Entonces, eso evidentemente va a tener un efecto, va a haber movilizaciones, va a haber disputas, desafíos a la legalidad electoral, al régimen. Así que, digamos, es por lo menos desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, es quizá el único factor que realmente pueda transformar la realidad política hacia izquierda, transformar la relación de fuerzas en Estados Unidos y si tenemos suerte incluso alimentar a la perspectiva de que surja un partido independiente de la clase trabajadora y que tenga una representación y realmente que juegue un papel en la política en el futuro. Bueno, y a eso también es la apuesta, ¿no? De Left Voice, que viene creciendo muchísimo ahí en Estados Unidos. Para quienes quieran informarse, ahí lo pueden hacer de manera directa, está en inglés, se puede traducir. Si no, acá en La Izquierda Diario van a tener, ya se están traduciendo todas las notas casi al instante, también en las redes sociales. Te mandamos un abrazo muy grande, Juan Cruz. Vamos a estar seguramente en comunicación molestándote toda la semana. Vale, no es molestia. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, nosotros vamos a seguir también con las repercusiones de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo Biden? Ayúdennos a compartir, a difundir todo esto, que lo pueden escuchar directamente, el análisis de primera mano de lo que está pasando en Estados Unidos, acá en Alerta Spoiler por La Izquierda Diario. Nosotros ya volvemos.